Buenas noches, es el 21 de febrero del 2014. Esta es la videoconferencia semanal de los viernes con el señor Lyndon LaRouche en larouchepac.com. Mi nombre es Matthew Ogden y seré el anfitrión de la videoconferencia de esta noche y me acompaña en el estudio Dennis Mason, que me acompañará para hacerle algunas preguntas al señor LaRouche. La primera pregunta viene de un contacto institucional basado en Washington y pregunta lo siguiente. Señor LaRouche, usted ha estado advirtiendo sobre las implicaciones estratégicas de la crisis de Ucrania y cómo podría funcionar como un gatillo para activar una guerra termonuclear entre las potencias del transatlántico y las del sector eurasiático. En las últimas 24 horas, el presidente Yanukovych y los tres jefes de los partidos de oposición se han puesto de acuerdo sobre un esquema básico para acabar con la crisis, acabar con las manifestaciones en el Maidán y formar un gobierno de unidad nacional para preparar las elecciones próximas para antes de fin de año. ¿Cómo evalúa usted la situación en cuanto a estos últimos acontecimientos y cuáles son sus propuestas para una solución duradera a esta crisis? Bueno, primero que nada, en una pregunta como esta, la primera cosa que se tiene que hacer es definir en qué contexto estamos hablando. Ahora, el contexto en general es que existe la intención por parte del Imperio Británico, y el Imperio Británico es quien está orquestando todo esto. Por ejemplo, los elementos nazi que siguen ahí en Ucrania, los que realmente están provocando toda la violencia, y lo han hecho desde el principio, y todo el daño que se ha hecho ahí. Esta gente simplemente son agentes del Imperio Británico, porque lo que pasó es que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban llevando a los nazis a Nuremberg para sus juicios, una parte del aparato nazi no recibió ese tratamiento. Y este fue el elemento ucraniano que formaba parte del sistema hitleriano nazi. Y siguió con algunos de los crímenes más viciosos, crímenes de lesa humanidad, no solamente con ucranianos, pero también con un impacto muy grande, daños muy grandes con el pueblo polaco, que sufrió mucho gracias a este elemento ucraniano, que eran nazis, que tenían insignias nazis, cometieron crímenes de lesa humanidad, genocidio verdaderamente. Y entonces lo que se hizo a la población judía a través de estos nazis, ucranianos y otros, hicieron cosas parecidas a otros elementos de la población. Entonces, ¿cómo es que estos nazis pudieron sobrevivir como nazis? ¿Cómo es que no los llevaron a Nuremberg? Porque eran de los peores genocidas. ¿Por qué no los llevaron a ellos a Nuremberg? Porque formaban parte del sistema nazi. Bueno, es que Churchill en Inglaterra los salvó y encubrió lo que habían hecho y los mantuvo para un futuro y acciones venideras. Así es que cuando estamos hablando de ucranianos, bueno, un segundo, eso no son verdaderamente ucranianos, son piezas de los británicos o forman parte de la SS de Hitler, que continuó bajo protección británica después de la guerra. O sea, son agentes británicos. Ahora bien, ¿y de qué se trata esta guerra? Bueno, los británicos están metidos ahí también. ¿La guerra con qué tiene que ver? Tiene que ver con dos cosas, porque hay dos áreas, el transatlántico, especialmente la parte del norte del transatlántico, y por otro lado, el sector eurasiático, que quiere decir Rusia, China, India y Corea y demás, y así por el estilo. Entonces la guerra, el tema de la guerra mundial es una guerra sobre ¿qué? Entre, por un lado, la región del transatlántico y, por otro lado, la región eurasiática. El tema de guerra termonuclear tiene que ver con eso, de eso estamos hablando. Ahora bien, si queremos hablar de esto específicamente, hay que ponerlo en el contexto de qué se trata con esta guerra. No tiene que ver con un asunto local en una parte del centro de Europa. Es una guerra global. Y entonces, ¿cuáles son los factores globales y cómo están en juego estos factores globales para crear esta situación?
Ahora, las negociaciones son todo un lío, pero por razones humanas, básicamente, uno podría tolerar este lío que se ha creado y uno trata de resolver el problema en esa región para tratar de minimizar el daño. Por lo tanto, es correcto tratar de negociar. Es correcto aún hacer todo lo posible en las negociaciones, pero eso no va a resolver la situación, no va a resolver el problema. Lo único que puede resolver este problema, y lo puede resolver pero muy rápido, yo tengo una fecha en mente del 1 de marzo, y la fecha del 1 de marzo es la fecha en que se le expulsa a Obama de su cargo. Sacar a ese dictador, y quiero repetir, él es un dictador porque él entró este año nuevo diciendo que él ya no va a atenerse a lo que dice la legislatura, no va a legislar, sino que va a dictar. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de nuestra Constitución? Que él es un dictador y es un matón. Ahora, Hitler también era un dictador y un matón. La reina de Inglaterra, también dictadora en un imperio y también asesina. Bueno, quizás deberíamos deshacernos de estos asesinos, los asesinos genocidas. Y el hecho es que entre 70 y 77% de los ciudadanos de Estados Unidos odian a Obama. ¿Y por qué sigue siendo presidente en ese caso? Si el 77% de la población adulta, los votantes adultos, odian a Obama, ¿por qué sigue siendo presidente? Y la respuesta es obvia. Lo que tenemos que hacer en el caso de Ucrania, tenemos que hacer lo posible para tratar de estabilizar la región, para minimizar el daño. No hay que tratar de ganar esa guerra, hay que minimizar el daño, tratar de controlarlo, minimizando el daño. Y ahora tenemos que ir en contra del verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo es, en parte, Obama. Obama es un nazi en todos los sentidos. Él ha eliminado los derechos humanos, ha eliminado la Constitución, ha violado repetidas veces esa Constitución. Ya hay unos 20 miembros del Congreso que se dan cuenta que hay que expulsarlo del cargo. Pues es un buen comienzo. Ahora hay que tomar vuelo con eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, y mi voz va a ser algo decisivo en esto, porque yo soy estratega. Y habemos muy pocos estrategas en Estados Unidos. Soy un estratega profesional. Y hay otra gente en Estados Unidos que también lo son, pero tienen condiciones vinculadas a ellos porque son militares y otras cosas, y por lo tanto tienen que trabajar en el contexto del sistema presidencial. Yo no tengo que hacer eso. Y por lo tanto, con cierto apoyo tras bastidores de ciertos círculos en el mundo, puedo salir a decir cosas, y he hecho algo esta semana que acabo de hacer que va a hacer que estalle todo esto. Va a hacer que estalle no solamente esto, sino todo lo que ellos piensan de la ciencia y demás. Todo eso va a estallar por lo que acabo de publicar y lo que empezaremos a circular. Así que lo que haremos nosotros es que vamos a decir, si quitamos a Obama de este proceso, dejamos a la reina sin nada. Desafortunadamente, no me gusta decirlo, queda desnuda. No quiero especular sobre eso, es horrible. No quiero mirar ni en esa dirección, es horrible. Tiene un alma muy terrible, y si uno mira con esas condiciones va a ver que ahí está lo que le queda de alma, y es horrible, es pura maldad. Hay que entender esto, que tenemos un amigo nuestro que hace estas cosas. Y es el tema aquí de Zeus en contra de Prometeo, porque lo que esto representa, consideren lo que realmente estamos hablando aquí. No dejemos hablado del circo. ¿De qué estamos hablando? El pueblo del Reino Unido no son todos personas malvadas, son como nosotros, los estadounidenses. Tienen mucho miedo. Son gallinas con miedo. Y por lo tanto, se someten
y tratan de no ofender a los poderes del momento. Tratan de esquivar los golpes de la gente que tiene poder. Pues yo no hago eso. No hago cosas tontas, pero hago cosas que el enemigo piensa que es tonto o espera que así lo sea. Entonces yo juego el papel del estratega a nivel planetario porque tengo la libertad para expresarme y decir lo que sé. Y también sé que sé lo que sé. No es cuestión de opiniones. Sé lo que sé. Y cuando yo digo que el 1 de marzo es una fecha plausible para expulsar a Obama de su cargo en la presidencia, sé de lo que hablo. No puedo decir con eso que estoy prediciendo que eso va a ocurrir el 1 de marzo, pero lo que puedo decir es que como cuando uno está, por ejemplo, cazando patos, uno tiene que dispararle a un solo pato. Si uno le dispara a todos, quizás no va a dar con ninguno. Entonces hay que eliminar un factor en todo esto. Hay que lograr una cosa y sacar a Obama de la Casa Blanca porque ha violado la Constitución. Es un criminal internacional. Eliminemos a ese criminal. Enviémoslo a otro lado. Regresémoslo a la reina. Que ella se encargue, que le dé de comer. Y el pueblo estadounidense, ¿por qué debemos darle de comer a esta criatura? Ella lo crió. O quizás fue Valerie Jarrett. No estamos seguros. O vibraciones entre sus movimientos de vibración entre Irán y Londres. Uno no sabe. Cuando uno no habla de ello, uno no sabe a qué se está metiendo. Y tampoco queremos saber en su caso de Valerie Jarrett. Entonces, expulsemos a Obama del cargo. ¿En base a qué? Ahí está la evidencia. Ha tratado de establecer una dictadura a la Hitler. Eso es lo que es. Y hay que sacarlo del cargo. ¿Cómo? Bueno, tenemos una constitución y la constitución dice que esas cosas no se hacen. Y si lo haces, se te expulsa. Y cuando te expulsamos, eso no quiere decir que es un juicio político nada más. Eso quiere decir que después del juicio político, se te responsabiliza por los crímenes que has realizado. Es decir, cuando un presidente se expulsa de la presidencia, del cargo, quizás simplemente se le expulse y se llega a un acuerdo, una componenda. Bueno, dejémoslo que se vaya, con tal y que se va y listo. Pero en un caso como el de Obama, por los vínculos internacionales que tiene, nos gustaría que se vaya, pero también a lo mejor eso no funcionaría. Quizás tendremos que enjuiciarlo. Ahora, la complicación entra con el factor de Wall Street, porque el gran detonador del peligro para todas las partes del mundo en este momento lo ejemplifica Wall Street. Ahora, Wall Street, en realidad, históricamente, es algo británico, no es nada, no es estadounidense, porque lo que pasó es que hubo una guerra en el siglo XVII y XVIII, una guerra de los holandeses en contra de los que todavía eran los ingleses, y cuando los holandeses aplastaron a los ingleses, y el sistema inglés, y eso también era un lío, pero ellos luego tomaron control en la última fase del siglo XVII. Ellos también eran claves cuando aplastaron la colonia de la Bahía de Massachusetts, a tal grado que no se pudo reactivar sola. Entonces, el líder principal que sobrevivió de la colonia de la Bahía de Massachusetts envió ¿a quién? A Benjamin Franklin, un joven. Lo enviaron a Rhode Island y luego a Pensilvania, y resultó ser uno de los grandes genios del siglo, y estaba conectado a todos los genios de ese siglo. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que recrear nuestro sistema de gobierno porque ha sido destruido. Y ahí está el problema de Wall Street, porque es una institución británica, ha cometido crímenes y genocidio en contra de estadounidenses más que cualquier otro fenómeno. Wall Street es el enemigo más perverso de la humanidad que yo conozca. Y por lo tanto, los crímenes de Wall Street se tienen que reconocer. También hay un problema práctico. Tenemos que
resolver ese problema mediante Glass-Steagall. Ahora, en base a la Constitución, y soy un experto en ese tema, especialmente la obra de Alexander Hamilton, lo que tenemos que hacer es regresar al sistema original de la Constitución que el mismo Hamilton diseñó con 4 proclamas respecto al gobierno. Y esto fue la base del éxito de las instituciones constitucionales básicas de Estados Unidos. Tenemos que regresar a eso, y eso involucra varias cosas. Primero, el sol, que es un poco ocioso, de vez en cuando se duerme y se está medio durmiendo ahorita. Puede haber un periodo de 500 años de sequía, por ejemplo, cuando hay un sol que no está actuando bien. Pero ahora tenemos toda la parte occidental de Estados Unidos, desde el Mississippi hacia el oeste, se está muriendo. Y si esto sigue sin cualquier mejora, tendríamos que mover la población de Estados Unidos y sacarlos de las tierras occidentales, que es antes donde solíamos producir nuestros alimentos, y trasladar esa población a otras áreas más pobres donde la gente se moriría. Entonces, cuando hablamos de Obama como criminal, que es responsable y tenemos que enjuiciar, también hay otros problemas que Obama y su antecesor, George W. Bush, no era el presidente realmente, era el presidente en nombre nada más, pero era un imbécil, como su padre, más o menos, un tonto, un imbécil. Prescott Bush, el abuelo, era perverso, él era hombre de Hitler. Pero luego tenemos una situación donde se han destruido muchas de las cosas que antes teníamos en nuestro país. Tenemos una operación británica que se llama la fracturación hidráulica, que es la destrucción por varios medios que existen en cuanto a la producción de alimentos en Estados Unidos. Ahora tenemos una terrible sequía que puede seguir por 5, 10 o 20 años. Y donde San Francisco, bueno, ya no existe en realidad, porque no está el agua ahí en California. Los Ángeles, perdida. Los estados en esa región han desaparecido. Todo el suministro de alimentos de la parte occidental de Estados Unidos ha desaparecido. Texas está muriendo y saqueado por los británicos. Así que bajo estas condiciones y al tratar de reconstruir nuestra nación, queremos que salga este holgazán que se llama Obama. Pero también tenemos que reconstruir esta nación. Pero todas estas cosas van juntas. No podemos permitir que los británicos, el imperio británico, salga con la suya con lo que está pasando. Y la manera de hacerlo es, se puede eliminar ese imperio atacando a Wall Street. Lo que le haremos a Wall Street es obvio, bajo los principios de nuestra Constitución, como lo definió Alexander Hamilton. Él era el experto con el diseño de los principios económicos de la Constitución. Lo que haremos, bajo nuestra ley, una institución como Wall Street no tiene derecho a existir. Ahora, eso quiere decir que en el momento en que se establezca la Glass-Steagall, automáticamente, bajo Glass-Steagall, vamos a eliminar a Wall Street. Y todo el dinero que ellos dicen que tienen, y todos los activos que dicen que tienen, y todos los impuestos y los robos y los fraudes en contra del pueblo, simplemente lo vamos a hacer desaparecer. No existirá en las cuentas. ¿Cómo van a vivir? Allá ellos. ¿Porque ellos se encargaron por mucho tiempo? Bueno, allá ellos a ver qué van a hacer. Pero simplemente les vamos a quitar el dinero. Se elimina. Entonces lo que estamos viendo es que hay que sacar a Obama. Esa es la solución a la amenaza de guerra. Hay que expulsar a Obama de su cargo. Y si Obama no está fuera del cargo, con más del 70% de la población de Estados Unidos en contra, si ellos se mueven en eso, las instituciones no van a permitir que Obama siga. Tenemos que tener una perspectiva global. Vamos a tener que trabajar con las naciones de Eurasia junto con nuestro propio continente. Tenemos que empezar a construir, armar unos planes para matar la política verde en su totalidad que ha estado corrompiendo nuestro país, especialmente desde los principios de los 60s, eliminarlo, desaparecerlo. Nada de verde. ¿Quieres ser verde? Vete a otro planeta.
y a ver cómo te va por allá. Así que cuando estamos hablando de este problema en Ucrania, estamos hablando de la totalidad del problema y por lo tanto la manera en que podremos resolver este problema y otros problemas es con este método. Vamos a tener que darnos cuenta que hemos llegado a una crisis, hemos llegado a una encrucijada, una disyuntiva en la historia planetaria. Y lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que ir con un grupo limitado de personas con calificaciones científicas en nuestro país y otros y concentrarnos en la fusión termonuclear con el apoyo de helio 3, la dosis de helio 3, porque eso nos va a dar, en los años venideros, nos dará una capacidad enorme. También tendremos que tener otro programa que es muy grande, muy importante. Un programa de desarrollo de sistemas hidráulicos en Estados Unidos que involucrará a toda la parte norteña de Norteamérica. Tenemos que crear nuevos sistemas con el diseño del programa de Nahuapa para crear un sistema de control de agua, es decir, tomar agua que ahora fluye en la dirección de Alaska y está fluyendo hacia el Pacífico. ¿Y eso? ¿Por qué queremos eso? Queremos parar que desaparezca esa agua. Esa agua es nuestra, usted quédese ahí, usted es nuestro. Y vamos a tener que usar la orientación de Nahuapa para tratar de tomar esas medidas. Y también tendremos que ir a un programa de muy alta tecnología, que es un programa de fusión termonuclear mejorado por la aplicación de helio 3 y su función. Eso le dará a la humanidad la mayor posibilidad imaginable para poder moverse en el área cercano a la Luna y un poco más allá. Y esto quiere decir que tendremos que desarrollar una perspectiva de desarrollo, un futuro, no tratar de fijar algo, tratar de arreglar las cosas quitando lo malo, hay que hacer eso, pero tenemos que reagruparnos y establecer y activar un proceso de recuperación para el resto de este siglo. Y probablemente para de aquí a 10 o 15 años podremos ir resolviendo este problema poco a poco y regresará la dignidad de nuestro pueblo y regresará nuestra Constitución como de verdad debió haber sido. Y esa es la manera de lograr la paz. El mundo es demasiado grande ya, demasiado viejo para la guerra. No es posible tener guerra en una era termonuclear con armas termonucleares. Por lo tanto, vamos hacia un destino diferente. La madurez de la humanidad. Hay que salir de la etapa de zeusismo y la guerra y concentrémonos en el futuro de la humanidad a niveles superiores de desarrollo de la especie humana. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar esta cuestión de Ucrania. Sí, negociaciones. Hay que parar la sangría, controlar eso. Pero tenemos que tener un programa y una orientación programática para eliminar a Obama, y una vez que se elimine a Obama, Estados Unidos regresa a su ser natural, porque 70% más de los ciudadanos quieren eso, no quieren saber nada de Obama. Podemos parar la guerra, porque el desgraciado imperio británico no puede llevar a cabo una guerra termonuclear sin Estados Unidos. Y ese es el punto de concentración. Mientras tanto, por lo tanto, hay que ver esto, hay que estabilizar esta situación ahora en Ucrania. Bien, haremos todo lo que se pueda, lo haremos de la manera que lo está haciendo Rusia ahora. Pero luego, nuestro programa es eliminar la fuente del problema, que es el imperio británico. Y la manera más fácil de lograrlo es flanqueando al imperio. Flanquearlo, regresando a Estados Unidos a como debe ser, como cerrando a Wall Street. La siguiente pregunta viene de Pavlo Vikniansky, que encabeza el movimiento de la República Estudiantil en Ucrania. Es una pregunta que quería dirigir directamente a ti, Lynn, porque él está en medio de los acontecimientos que están ocurriendo en Ucrania ahora. Y él hace la siguiente pregunta. Dice,
Han sido décadas desde que el pueblo ucraniano han pasado por tiempos tan difíciles como ahora. En realidad, desde la guerra civil que se realizó en Ucrania Occidental al cerrar la Segunda Guerra Mundial. Para decirle la verdad, es difícil para nosotros entender quién está dirigiendo la situación o si alguien lo está dirigiendo o no. Lo que es muy doloroso es que existe un número grande de personas ordinarias en el Maidán. Los radicales derechistas son pocos en número, pero, como he estado diciendo en mis comentarios, ellos han dado un paso adelante como la vanguardia de una insurrección armada. Pero quienes principalmente están sufriendo y aún muriendo son personas buenas, ordinarias. Y después del horror inicial, cuando un puñado de personas murieron, ahora docenas están muriendo. Nos damos cuenta que este es un escenario que viene de afuera, uno que fue instrumentado previamente en Libia, en Egipto y en Siria, incluyendo cosas como la aparición repentina de francotiradores muy extraños que parecen estar disparándole tanto a los manifestantes como a la policía. Pero la pregunta de cómo luchar en contra de esto, es algo que no sabemos la respuesta. Yo he escrito en nuestra página electrónica que hoy nadie está preparado para tomar responsabilidad personal por la escalada del conflicto, por la sangre y los horrores que ocurren en Ucrania. Y le ofrecí a la gente joven de la República Estudiantil, que vienen de todo el país, que hagan la siguiente proclama: yo asumo responsabilidad por la paz y la unidad en nuestro país. Por lo tanto, estoy de acuerdo que seguiré con estas reglas. No presentaré información que alimenta el temor y el odio. No haré llamado al conflicto armado y la violencia. No atacaré y destruiré edificios. Prometo hacer todo lo posible para calmar la confrontación horrible entre ucranianos y buscar la comprensión, pasos cuidadosamente considerados y decisiones muy equilibradas. Cierra comillas. Dice Pablo, le agradeceríamos mucho cualquier palabra de apoyo y todavía más agradecidos por cualquier recomendación sobre lo que podemos hacer para hacer que avance una sociedad verdaderamente civil. De nuevo, es cuestión de ponerlo en contexto, porque la respuesta puede ser positiva a esto. Definitivamente. Primero, Ucrania fue víctima al cerrar la Segunda Guerra Mundial. Y nunca tuvo una recuperación de eso. Por ejemplo, Ucrania, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, había creado una capacidad enorme de armas y otras capacidades en el periodo inmediatamente después de la descomposición de la Unión Soviética. Pues un gran número de ucranianos fueron a hacer otras cosas. Ya no eran ingenieros, científicos, gente muy calificada, se metieron de empresarios. Y para Rusia y otras partes del mundo, donde hace frío en el invierno, esta área que hace frontera en cierto sentido con el Mediterráneo, es una bonanza para poder sembrar alimentos y también poder trabajar todos los meses del año, porque no hace tanto frío. Entonces, lo que necesitamos es tener una perspectiva para Ucrania. No basta decir nada más que vamos a eliminar el problema, hay que crear la solución. Hay que mirar y entrar al futuro. Entonces, obviamente, se requieren dos cosas. Primero, tenemos que preservar y apoyar los programas agropecuarios de Ucrania. Son esenciales para toda Europa. Son una bonanza para toda Europa. Por lo tanto, se requiere la tecnología requerida para que eso pueda avanzar. También tenemos que restablecer la capacidad industrial y científica de Ucrania, que fue destruida después de la Segunda Guerra Mundial y después del descalabro de la Unión Soviética. Vi eso, yo lo estaba viendo, este proceso, y vimos todo lo que pasó. Y lo vi desde dentro de Rusia después de que se desmoronó la Unión Soviética. Vi el efecto de eso en Ucrania.
Natalia Vitrenko es una amiga mía, por ejemplo, y vimos esto, y lo vimos detalladamente. Entonces, obviamente tenemos que reconstruir lo que fue destruido, y por lo tanto tenemos que, lo que él está haciendo es correcto. Se requiere un grupo de jóvenes dentro de Ucrania que están haciendo lo que él obviamente está inclinado a hacer, que es hay que respaldarlos a ellos, porque ellos son realmente una vanguardia del futuro para la reconstrucción de Ucrania. Pero no nada más Ucrania, sino de toda Europa. Porque una vez que acabemos con este periodo de la guerra termonuclear, sacando a Obama del cargo en Estados Unidos, que es el primer paso decisivo que se tiene que hacer, luego hay otras cosas que también se tienen que hacer, después de eso tendremos un proceso de reconstrucción, porque ya no podrá haber guerra del tipo que hemos conocido como guerra general en este planeta, porque la tecnología de guerra por las naciones principales es que ya no se puede tener una guerra. Por lo tanto, los instrumentos de persuasión ya no son la guerra, tienen que ser otra cosa. Eso no quiere decir que no fue necesario librar las guerras en el pasado. Ha sido necesario. La Revolución Americana fue una guerra, fue una lucha en contra del Imperio Británico, y su predecesor fue el Imperio Romano, y el Imperio Británico se creó en torno a la misma política, exactamente la misma política que el Imperio Romano. Y el Imperio Británico es el Imperio Romano. Y lo que representa en el mundo es un imperio mundial. Y queremos que se destruya ese imperio. Lo vamos a destruir para que las naciones puedan vivir como naciones. Esta es una cuestión cultural, pero no, la cultura no es algo que se pueda pedir de prestado y todo el mundo usarlo. No, no. La cultura está empotrada en las generaciones sucesivas, porque los seres humanos no son animales. A un animal se le puede entrenar desde que el momento en que nace, pero no se puede entrenar a los seres humanos en el momento que nacen. Si se trata de hacer, se crea todo un problema, porque el desarrollo de la historia de la cultura humana es importante, porque los animales no tienen cultura, no son capaces de tener una cultura, pero la humanidad no vive en el cerebro, depende del cerebro, pero hace que la humanidad, el hombre sea el hombre, no reside en el cerebro, utiliza el cerebro, se alimenta del cerebro a su manera, pero la especie humana no tiene nada que ver con la especie animal en ese sentido. Es una especie totalmente diferente, y la inteligencia humana es algo que no tiene ningún animal. Ningún animal es capaz de prever desde miles de años al pasado y hacia siglos, centenares de años hacia el futuro. Por lo tanto, el principio en el que se tiene que basar el hombre para reconstruir este planeta, de los grandes periodos de imperialismo y guerra, eso ha terminado. Hay que eliminarlo, no porque somos gente buena o porque somos gente suave, pero porque la guerra es una locura, algo contrario a la naturaleza humana. Por lo tanto, lo que está haciendo este joven es algo exactamente típico de lo que tenemos que hacer en todas las partes del mundo. Tenemos que juntar las diferentes culturas del planeta para que entren en una solidaridad en torno a su interés común. Tenemos que acabar con la guerra, o por lo menos las guerras tales como las hemos conocido. Problemas, disputas, sí, eso persistirá, pero la guerra en general ya no debe ocurrir, porque el costo de la capacidad termonuclear es demasiado grande. Saquemos a Obama del cargo, y eso es como sacar a Wall Street del cargo. Hay que tirarlos por la borda. No son estadounidenses verdaderamente. No hay que pagarles nada, no merecen nada, no hay que darles nada. Todo va al pueblo estadounidense. Ellos le deben todo a ese pueblo. Bueno, Lynn, este martes pasado, tú
Tú lanzaste una campaña para ridiculizar de aquí al 1 de marzo. Hemos tenido el caso de Rumpelstiltskin, hemos tenido la historia de Lord Suckfist, gracias a Rabelais, y ahora tenemos los dos ríos de París, también viene de Rabelais, y tuvimos un aporte especial que vino de Bill Ferguson, inspirado por Bill Shakespeare, que se llama un poema Basketball, o quizás el caso de Belshazzar Obama. Ahora, este lunes pasado lanzamos esta semana pediste que 10 a 12 congresistas tendrían que tener el valor para dar un paso adelante y pedir un juicio político en contra de Obama. Desde ese momento ha habido una movilización muy energética de activistas que han ido a reuniones de cabildo abierto en sus distritos congresionales, porque los congresistas han estado en sus distritos y han habido intervenciones muy agresivas, han retado a los congresistas y los activistas les han exigido que rompan con la idea de llevarse bien con todo el mundo y que tienen que ir a Washington y respaldarte a ti directamente en el juicio político a Obama. Esto tanto a demócratas y republicanos se lo hemos exigido. Tú enfatizaste en la entrevista que hiciste con Alex Jones este miércoles pasado, que entre 70 y 77% del pueblo estadounidense probablemente respaldaría tal acción y que hay probablemente 20 cargos sólidos de ofensas que merecen un juicio político en contra de Obama. Además de esto, sabemos que tras bastidores existe una furia que está creciendo entre congresistas, algunos demócratas, también republicanos, que eso está empezando a salir públicamente. Está hirviendo. Un solo caso de esto de este año, un exdiputado, Tancredo, publicó un artículo que dijo lo siguiente: el argumento a favor de un juicio político en contra de Obama se vuelve más fuerte todos los días porque el presidente sigue violando los límites constitucionales de sus poderes presidenciales. Él está desafiando esos límites. Eso ha sido tan descarado que esto se ha vuelto muy difícil hacer un listado completo. Está utilizando órdenes ejecutivas para hacer caso omiso del Congreso. Se ha vuelto tan frecuente y tan descarado que esto ya se está reconociendo como lo que más caracteriza a su presidencia. Permitir que estas acciones anticonstitucionales se hagan de manera rutinaria, como simplemente algo parte del paisaje de Obama, es igual a aceptar que las dictaduras son inevitables en Estados Unidos. Los ciudadanos tienen que oponerse a estas acciones de manera persistente y vigorosa, y eso empieza con un llamado a un juicio político. Cierra comillas. Ahora, el Congreso regresa a Washington el martes que viene, y como lo enfatizó el profesor Francis Boyle, que hizo con la RUSPAC este sitio hoy, no hay nada que para al Congreso que simplemente presenten una resolución de juicio político al momento en que regresen, de querer hacerlo. La pregunta es si quizás nuestro antídoto que estamos presentando de ridiculizar al enemigo, ¿por qué? ¿Por qué no están haciendo nada? ¿Qué es lo que está parando para que lo hagan? Es hábito, el hábito de cuando se enfrenta a un poder imperial y lo que ha sucedido en Estados Unidos, que han estado controlados a través de asesinatos. Todos los grandes presidentes que hemos tenido han sido víctimas de una cacería, de ser asesinados. Vean, tenemos un número de buenos presidentes que fueron asesinados, simplemente fueron asesinados. Hay cobardes que tienen miedo de ser asesinados y lo dicen y se comportan como cobardes, por lo que hemos perdido nuestro derecho constitucional como una nación, como un pueblo. Y este es el resultado. Pero, ¿cómo sucedió esto? Tomemos el caso de Aaron Burr. Burr era un agente británico, un asesino que asesinó a Alejandro Hamilton.
Así que después de eso, hubo el mismo asesino, el mismo individuo, creó dos presidencias que llegaron al poder. Creó el gobierno, a Jackson. Él personalmente financió la subida del presidente Jackson al poder. Financió también a Van Buren con los banqueros de Nueva York. Una y otra vez, no tuvimos a un buen presidente, un presidente decente, desde el periodo en que no hubo un presidente hasta Lincoln, y Lincoln fue asesinado por los británicos. Tuvimos presidente tras presidente que fueron asesinados por los británicos. Tuvimos al mejor presidente, a uno de los mejores presidentes que fue asesinado, y su vicepresidente, que era un leal a los confederados y era el sobrino del principal puerco que organizó la guerra civil, Theodore Roosevelt. Un verdadero cerdo. Y veamos a quién más tenemos. Tuvimos gente más tarde que eran gente perversa. Hubo un individuo, Harding, que dijo que había comido almejas, ostras en el tren cuando cruzó el desierto. Tuvimos a dos presidentes a final de 1920, incluyendo a Herbert Hoover, que era un cerdo. Tuvimos el hecho que cuando el presidente Roosevelt murió, un cerdo tomó su presidencia y siguió hasta que Eisenhower llegó a la presidencia. Él hizo un par de cosas importantes. Empezó, pero tenía metido a Nixon, y que no era algo bueno tener. Jack Kennedy salvó a la nación y lo asesinaron. Y empezaron la guerra en Indochina, que fue la guerra en la que hubo la mayor mortandad y criminalidad. Y después tuvimos a otro payaso. ¿Por qué tuvimos al payaso? Porque el hermano de Kennedy, Robert Kennedy, fue asesinado en vísperas de recibir la nominación demócrata para la presidencia, y hubiera ganado, y lo asesinaron. Y después Ronald Reagan, trataron de matarlo también porque no lo querían, porque querían meter a Bush, querían a H.W. Bush como presidente, y pensaron que matando al presidente Reagan lo lograrían. Pero Reagan se recuperó en gran medida, y después le cayeron encima. Y él era un presidente muy popular, pero la maquinaria de Bush lo paralizó, y Bush mismo, H.W. Bush, era tal payaso que después de su periodo presidencial lo echaron porque estaban enfadados de él. Y Bill Clinton, cuando él llegaba a su segundo periodo, le metieron este escándalo y le crearon la trampa, y yo sé los detalles de cómo le pusieron la trampa a Clinton, y verán que lo que publicaré esta semana, ahí van a estar los detalles. Y todo este proceso yo estuve adentro. Yo estaba sobre Rusia, yo estaba muy familiarizado, y Bill adoptó mi política para enfrentar la crisis en ese momento. ¿Y qué sucedió? Que había esa cosa que metieron a la Casa Blanca para chupar, y Al Gore participó en eso junto con el Imperio Británico y el Partido Republicano. Así que el último presidente que fue un presidente honesto de Estados Unidos, Bill Clinton, fue el último presidente decente que hemos tenido. El último. Y toda una generación ha pasado
Han pasado más de 3 periodos presidenciales. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos a toda una generación de adolescentes que no saben, no conocen la verdad. No tienen cerebro del que se puedan, no tienen ninguna capacidad de inteligencia, que están completamente confundidos, no han recibido una educación, son inútiles para sí mismos y para la sociedad. Y eso nos han hecho esto. Eso es como debemos mirar las cosas, por lo que debemos responder acordemente. Este individuo tiene que salir y así vamos a recuperar a nuestra nación. Vamos a hacerlo porque el país está en quiebra, desesperadamente en quiebra. Lo que él hace como un dictador que trabaja para la reina está humillando, enrabiando y enfuriando a todo ciudadano estadounidense que tiene agallas. Así que el momento de la verdad está aquí. Este payaso, este pedazo de basura que se llama el presidente y el criminal que estuvo antes que él por 2 periodos, tiene que salir. 70 o 75% más o menos de los ciudadanos de Estados Unidos quieren a este criminal afuera, que salga. Y si la gente de Estados Unidos tienen las agallas de hacer lo que deben hacer en su propia defensa, todo este sistema que hemos estado enfrentando está siendo derribado. Y yo sé los hechos y los digo que otra gente que están en posición de poder no se les permite decir públicamente. Yo lo voy a decir. Y lo estoy haciendo. Voy a acabar con esto. Y si me matan, todavía los voy a destruir y vamos a hacerlo. De todas maneras, estoy muy viejo. No van a recibir mucho crédito de matar a una persona anciana de más de 90 años. Sí, la siguiente pregunta es del trabajo que hemos hecho en el Congreso con respecto a las sequías. Es una pregunta que recibimos de un miembro de una oficina muy importante del Congreso con quien nos reunimos en las últimas semanas. Como resultado de todas las condiciones de crisis en California, de la sequía en Texas y en el occidente, ha habido un interés muy grande en tu propuesta del proyecto Naguapa, y diferentes oficinas en el Congreso han pedido más detalles sobre tu propuesta y de la legislación. En las reuniones, cuando estamos hablando con el personal y los congresistas, las preguntas han surgido de cuáles son las medidas inmediatas que se deben tomar para detener la destrucción de la producción de alimentos, la tierra arable y la agua potable. Y los congresistas debieron haberte escuchado cuando le pusiste el bigote de Hitler a Obama y hubieran implementado Naguapa y Glass-Steagall cuando tú dijiste no estaríamos en esta crisis. Sabemos que en tu reunión de los miércoles con el grupo científico, tú dijiste que debíamos de detener la política de exportar propano líquido y la política de producir biocombustibles, etcétera. Y también han habido llamados para desalar el agua del mar, y Michael Kirsch, el autor del proyecto Naguapa, dijo que podemos traer plantas nucleares en los próximos 5 años para lograr la desalación de agua. Y con respecto a esto se ha propuesto, pero no es claro de si tenemos energía nuclear, plantas para poder hacerlo, y si se podría hacer sin energía nuclear. El problema, por supuesto, es que ni siquiera los mejores miembros del Congreso no están proponiendo cómo producir agua. Así que la cuestión es si hay algunas medidas inmediatas que se deben tomar para abordar y resolver el problema de la sequía. Lo principal que se debe hacer es levantar la moral. Lo primero es la moral. La manera de hacer eso es tomar esta fracturación hidráulica. Lo que debemos hacer es eliminar todo esto.
de la fracturación hidráulica, eliminar todas las políticas verdes, eliminemos aquellos programas que se han presentado como parte de la política verde, eliminemos las políticas verdes. Las políticas verdes están muertas y hay algo muy grande. Tenemos una gran cantidad de agua en Alaska y en Canadá que va a esa región del Ártico y fluye directamente de ahí hacia el Océano Pacífico. Ahora, lo que hemos hablado con el equipo del sótano es esto. Hay medidas que se pueden tomar inmediatamente para resolver el problema. Lo primero es eliminar programas enteros que se han implementado, especialmente bajo Obama. Y eso es otra forma de sacar a Obama y lo sacamos a él y sacamos a esos programas. Toda la explotación de los recursos naturales de Estados Unidos se eliminarán. Y lo que necesitamos es un Congreso que va a hacerlo. Y si se hace esto, lo primero que obtenemos, tomamos a una población desesperada. Recuerden, ¿qué es lo que encontramos? Vemos que por muchos años no ha habido agua al oeste del río Mississippi. Es lo que hemos enfrentado. Texas está muerto. California está acabada y está muriendo. Otros estados están muriendo. Las grandes zonas que fueron las zonas productoras de alimentos están áridas, secas. Y tenemos cuánta gente que debemos, somos responsables. Y qué gran escasez de recursos que cuando antes manteníamos nuestro abastecimiento de alimentos. Debemos eliminar todas las políticas verdes. Eliminemos esta fracturación hidráulica para extraer gas, saquémoslo y cerremos a Wall Street, que lo podemos hacer muy simplemente aprobando la ley Glass-Steagall, porque no tienen bienes. Algunos no tienen bienes como activos. ¿Cómo pueden tener activos falsos y decir que eres rico? Hey, ustedes no son ricos, están quebrados. Mejor los eliminamos. Es un fraude. Hay medidas que podemos tomar. La clave es de lo que vamos a hacer. Hay que pensar en la dirección que debemos tomar. Eso es claro. Es la fusión termonuclear. Y posiblemente una introducción temprana de tratamiento del helio 3 para la fusión termonuclear. Esto nos permitirá desarrollar a la Luna para ese propósito. El desarrollo de la Luna nos dará la capacidad de aumentar nuestra velocidad y va a aumentar. Esto es algo que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es movilizar a la nación para defenderse a sí misma contra estas condiciones. Y por lo que cualquier cosa que resulte y hay recursos de agua que podemos administrar mejor para enfrentar la crisis a corto plazo, pero lo que tenemos que hacer son métodos en grande que van a ser proyectos de gran envergadura de ingeniería y vamos a tomar esta agua que está fluyendo hacia el Pacífico y decimos está fluyendo demasiada, que no se usa. No debemos permitir que el agua vaya al Pacífico a menos de que se use en su camino. Debe llenar algún tanque en el camino, por lo que esa es la dirección en la que vamos a tomar. Hay otras cosas que el equipo científico del sótano está viendo. Eso se puede implementar inmediatamente. Lo inmediato es que presentar a la población y inculcar el tipo de motivación que se basa en la confianza. Hay que hacerlos que se movilicen para defenderse y que darles el apoyo que necesitan para hacer eso. Y eso debe ser nuestra forma inmediata, porque el sol probablemente se va a secar en algunos años. Quiero decir, 50 años de sequía en una gran porción del planeta no es anómalo. Esto significará que requerimos una solución científica en gran escala
para enfrentar este problema. Tenemos las aguas de los océanos. Hay una gran cantidad de la densidad del flujo energético y debemos usarla. Pero debemos primero movilizar a nuestros ciudadanos y decirles, este es el problema, esto es como podemos resolver el problema, movilicémonos. Y cuando la gente toma la responsabilidad por sus propias vidas, en lugar de mendigar, en lugar de estar pidiendo limosna, y deben decir qué es lo que vamos a hacer para resolver el problema. Eso es lo que hizo Franklin Roosevelt en los 30s. Hizo que la gente se ayudara a sí misma, les dio el apoyo para que se apoyaran y debemos avanzar a un punto donde verdaderamente se volverán productivos y eso es lo que debemos hacer. Muy bien, esta será la última pregunta para la noche, que es sobre el reporte sobre Prometeo que nuestro equipo científico del sótano está produciendo. Nos hemos completado un reporte sobre la físico-química, sobre los dones continuos de Prometeo que está en la fase final de publicación y muestra la historia de la pelea entre el caprichoso dios Zeus y Prometeo, el portador del fuego, y cubre varias formas de fuego que usa el hombre y desarrolla las 4 ramas de la química física, la metalurgia, que es el desarrollo de materiales, la química misma, entender las propiedades químicas en lugar de otras, y también la capacidad de la transformación de los elementos. Lo tercero es la electrodinámica, como la electricidad primero la observaron frotando el ámbar que después atraía el cabello hacia el fluido eléctrico de Benjamin Franklin a las baterías eléctricas, la conexión de la electricidad y el magnetismo que permitió los generadores mecánicos y motores y después hacia los circuitos de control. Y el cuarto es la era nuclear, de cómo el entendimiento del dominio del núcleo aumenta nuestro poder para actuar. Es un informe que muy juguetón en el mejor sentido y habla sobre descubrir cosas sobre la naturaleza o cómo la mente entiende la naturaleza. El reporte concluye con las aplicaciones de la perspectiva Prometea para la administración y gestión de agua con el programa Naguapa y el uso de los recursos del helio 3 para aumentar de la luna para controlar el flujo de asteroides y cometas y defender a nuestro planeta de un desastre inevitable. Todo el informe ilustra que a medida que aplicamos y mejoramos sobre el fuego de Prometeo, mejoramos nuestra capacidad de investigar al universo en el que nos encontramos y además tenemos una habilidad de manipular y cambiar las cosas que hacemos a nuestros propósitos, y para la humanidad el término natural significa algo muy diferente a lo de la bestia. En uno de los capítulos de este reporte yo sugiero a todos los videntes que cuando se publique lo estudien. La historia ha hablado mucho sobre Prometeo. La pregunta aquí es sobre Zeus. Tú has escrito y has hablado de las etapas del imperio y cómo han actuado. Has escrito sobre el principio oligárquico. ¿Sería malo decir que a través de la historia la oligarquía ha sido creativa en desarrollar nuevas formas para lograr sus fines? O por otro lado, ¿qué hizo posible a un Prometeo? ¿Y por qué hay tan poca gente que se han determinado a enfrentarse y castigar a Zeus y que han actuado para mejorar a la humanidad? La respuesta simple de la última parte de tu pregunta: ¿por qué la gente se rinde? Porque son estúpidas. ¿Cómo se convierte en gente estúpida? ¿Cómo hacemos que la gente salga de la estupidez, de ser estúpida? Yo acabo de producir un documento que se publicará en esta próxima semana. Se llamará Una nueva presidencia para Estados Unidos e incluye toda una parte sobre cómo se le tendió la trampa a Clinton.
Y es solamente parte de eso y explica cuál es el problema. Pero lo principal empieza en un punto final, se divide en varios capítulos. En el tercer capítulo, donde hablo de la ciencia física misma, decimos hay que destruir a Zeus, no hay que hacer otra cosa. Hay que eliminar a Zeus del planeta, como eliminar a Wall Street. Hay que deshacernos de Zeus. Entonces, este principio de la ciencia física que va a hacer que mucha gente se enoje conmigo porque no les va a gustar lo que digo, pero es verdad. La forma en que la humanidad se concibe a sí misma es de zeusiana, estilo Zeus. ¿Por qué actúan como Zeus? ¿Por qué piensan como Zeus? ¿Por qué piensas en términos por qué piensas como el cerebro? El cerebro no es la definición característica de la humanidad. Todo tipo de animales tienen cerebros, incluyendo el pollo tiene su cerebro, tiene dos cositas ahí que son el cerebro. El cerebro animal no es muy bueno y sin embargo hay animales grandes que tienen grandes cerebros. ¿Por qué no son inteligentes? Algunos son tan tontos como los otros. ¿Cuál es la diferencia? La humanidad no es un animal. Y mientras usted crea que la humanidad es un animal, va a actuar de una manera bestial, porque no sabe, creen en sus instintos animales, creen en los instintos animales del deseo, el instinto animal para esto, y que quedan estupidizados, y es como Zeus domina, como lo vuelven a uno un tonto. Y lo que yo estoy haciendo, estoy abordando y estoy peleando en esta zona, pero también estoy presentando un principio y lo que la mayoría de la gente piensa sobre la ciencia física, la economía física es basura. Así que el creer en la mierda y la mierda los asusta. A mí no me asusta, le puedo bajar la palanca del baño. No tenemos que vivir con esta mierda. Hay que bajarle la palanca. Para eso existe el inodoro. Por lo que la cuestión para la humanidad es que la humanidad es la única especie que tiene la capacidad de voluntad de crear. Ninguna otra especie. Esto no se encuentra en el cerebro humano. El cerebro es un aparato esencial para esta función de la mente humana, pero la mente humana es única y tratar de educir el comportamiento humano desde el punto del animal es una estupidez, porque la humanidad nada en la humanidad implica que haya un origen animal. Tenemos toda la fisiología del cerebro, pero no es el punto. El punto es de que nos estupidizamos como el que creemos en ciertas cosas. Creemos en la aritmética, creemos en la matemática. La gente que cree en la matemática son inherentemente estúpidos, porque la matemática no hace nada en el universo. Hay otras consideraciones que hacen eso. La mente humana no es como la mente del animal. La mente humana desarrollada, si se le permite desarrollarse, crea nuevas etapas de la existencia en la naturaleza por la mente, no por el cerebro. La mente es lo que controla el uso del cerebro humano, es el desarrollo. Y nuestro problema es de que la gente no tiene una mente, pero usan comportamiento y tradiciones en lugar de usar la mente. Y cada perro y gato es capaz de tener una cultura usando esa pauta. Y algunas personas se reducen a ser perros, gatos y cerdos, como los tipos de Wall Street, puercos, unos cerdos de la peor clase.
Hay muchos gusanos ahí. De cualquier manera, ese es lo principal. Uno no enfrenta a Zeus diciendo, escúpanle a Zeus. Hay que eliminarlo. ¿Cómo se hace? No lo alimentes. Siempre ha sido esa la solución. Y el problema es de que la mayoría de la gente son borregos, no son humanos. Tienen miedo, no tienen un sentido no tienen un impulso no ético. Tienen algunas cosas que les gusta el entretenimiento, algunas cosas, y si se les permite, van a jugar juegos que les gustan. Hacen eso, se le llaman los deportes. Juegan juegos los mismos que se jugaban hace miles de años o variaciones, y no mejoró esto a la gente para nada. Los hizo más activos, más musculares, pero no hizo mucho por ellos. Así que la idea de que la humanidad puede simplemente decir odio a Zeus, ese no es el problema. Zeus le quita al hombre la voluntad de ser prometeico. Ahí está el problema. Así que si quieren abordar el problema, hay que abordar la solución, no el problema. La solución está ahí, la basura está ahí, pero nadie la está sacando afuera. Por eso he escrito este documento, y también estoy enfrentando la historia de Alejandro Hamilton. Y Hamilton murió hace como 200 siglos, y él estuvo correcto mientras vivió. Fue el principal genio después de Benjamin Franklin, y fue el principal genio en el sistema americano. No hay una persona que era más valuable a Estados Unidos que Alejandro Hamilton. Es el genio más grande de la historia americana desde Benjamin Franklin. Podemos remontarnos a Cusa. Hay todo un capítulo, hay toda una capilla, una iglesia, y cuando uno entra a esa iglesia, canta, crea la música, y fue creada por uno de los grandes genios del mundo en ese periodo, que era del mismo periodo de Cusa, que inventó la ciencia física e hizo revoluciones en todo tipo de construcciones. Fue un genio. Pero el genio no es algo que es milagroso. El genio es algo que es algo instintivo en el ser humano, porque el ser humano es no ético por instinto. El problema es de que hay gente, si ustedes ven en India, vean a los intocables. El fenómeno de los intocables. Vean en otras partes del mundo donde ese tipo de fenómeno existe. ¿Cuál es el problema? El problema, si les ofrecen la libertad, no la van a aceptar, porque han sido condicionados de ser los de abajo. Desarrollan una cultura de ser los de abajo, y no los pueden sacar de esa cultura. Ellos aman su estupidez. Es como toda esa gente que eran los descendientes de los esclavos en Estados Unidos, tenían hábitos alimenticios que son destructivos, y la gente en esa tradición todavía mueren de las enfermedades que tienen como consecuencia de lo que comen. Porque primero se tiene que liberar uno mismo de ser los esclavos. Hay que pensar como Prometeo. El principal libertador de esclavos fue un asesino. Mató para lograr su libertad. El hecho de que podía matar a su opresor, cuando su opresor trató de aplastarlo, lo mató. Y se convirtió en el gran líder del movimiento para liberar dentro de Estados Unidos. Y mató y lo celebraron en Washington, D.C., porque era un exitoso que mató para lograr su libertad, no solamente su libertad externa, pero interna. Y el problema que tenemos hoy es la falta de gente que han perdido su sentido
sentido interno de libertad y tratan de seguir a un líder, tratan de propiciar a las creencias populares, imitan los estilos de vestirse y también imitan los estilos de comida. ¿Por qué están gateando? Son zeusianos. Sin los zeusianos, sin la gente que sigue a Zeus, no tendrías a un Zeus. El problema que debemos entender qué es lo que significa libertad, la palabra libertad y la libertad humana, y no tenemos mucho de ella en nuestro Congreso también. Todos son los que se dejan llevar para pasarla. ¿Le llaman a eso liderato? Eso es cobardía. Con esto concluimos nuestra videoconferencia hoy. Como Lynn indicó, su último documento se llama Bienvenido Presidente X. Un nuevo presidente para Estados Unidos va a estar disponible. Este documento va a estar disponible muy pronto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.